bastante tranquila. Así es que vamos a empezar con nuestro compañero Francisco Pasos. Él se dedica sobre todo a este tema de desarrollo urbano en la capital del país. Y una vez que se anuncia la obra más importante que va a haber en este sexenio y en muchos años en el país, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues eso tiene muchísimas implicaciones. Una de ellas es cómo llegar a esta nueva terminal que está en un lugar apartado, está en un lugar que actualmente pues no tiene más uso que ser de área verde y de zona de regulación de agua, cuando hay crecidas de agua, cuando hay lluvias intensas en la capital del país. Hay algunas propuestas de cómo hacer que la gente tenga facilidad para acceder al aeropuerto internacional, y eso lo ha tratado en esta semana nuestro compañero Francisco Pasos. Paco, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti, al auditorio de Excelsior Televisión. Es muy atinado el comentario porque definitivamente este proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bueno, pues no solamente es la obra más importante que se va a realizar en los próximos años para la zona metropolitana del Valle de México, sino que no solo es una obra que se va a desarrollar dentro de una zona de la ciudad. De acuerdo con especialistas en temas de derecho ambiental, de competitividad y de movilidad, bueno, pues se trata de un aeropuerto que puede generar lo que podría ser considerado una nueva ciudad. Así es. Y una nueva ciudad porque en torno a este nuevo aeropuerto pues se van a generar desarrollos tanto urbanos como polos de atracción económica, como centros de atracción de viajeros nacionales e internacionales. Y es por ello que durante la semana, bueno, pues como parte de los trabajos previos que está llevando a cabo también desde la sociedad civil, no solamente en las mesas de alto nivel que están desarrollando el gobierno federal, el gobierno del Estado de México, y que esperemos en las próximas semanas o meses se sume el gobierno del Distrito Federal, bueno, pues se ha abordado el tema de la movilidad, el tema de la conectividad que pueda llegar a tener este nuevo aeropuerto, sobre todo porque, bueno, pues hay una muestra y hay un antecedente que es el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del cual, bueno, pues la movilidad y la conectividad no es necesariamente la deseada, no es lo que está ocurriendo en otras capitales mundiales, como en Londres, como en Shanghái, en donde, bueno, pues los sistemas de transporte públicos masivos, principalmente los sistemas como los trenes o el metro, llegan de manera directa al aeropuerto. Es una realidad que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene una voluntad en la cual, bueno, pues de los 88,000 pasajeros que llegan diarios a esta terminal aérea, el 70% lo hacen automóvil. Esto genera, por supuesto, pues una congestión y una saturación de las vías que dan acceso a esta terminal, que son pocas, hay que decirlo, es prácticamente el viaducto, el circuito interior, las vialidades que dan acceso a esta vialidad, y es por ello que, bueno, pues se desearía la conformación de un plan integral de movilidad para este nuevo aeropuerto. Durante la semana, en una conferencia de prensa que pusieron el Centro de Transporte Sustentable junto con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Instituto Mexicano por la Competitividad, bueno, pues se señaló, por ejemplo, una persona que esté en Polanco, que viva en Polanco, que es una de las colonias que tiene una mayor concentración de viajeros aéreos, tendría que, si deseara llegar en metro... Perdón, Paco, ¿qué es el poniente de la ciudad? El aeropuerto está en la zona oriente. Exactamente. Si quisiera llegar en metro, que sería el sistema de transporte más viable, digamos, o ideal, tendría que subirse en la línea 7 de la estación Polanco, transbordar desde Tacubaya hasta Pantitlán en la línea 9, hacer un transbordo más en la línea 5, bajarse en la terminal Puerto Aéreo o Hangares, dependiendo de la terminal a la que tendría que acceder, y de ahí caminar todavía. Imagínate, Arturo, pues hacer este viaje con maletas, con todo lo que uno siempre lleva en viaje. Lo que comenta los especialistas es lo que estamos viendo en pantalla. No sé si tienes oportunidad, exactamente este recorrido que tú comentabas. Para llegar en metro directo sin escalas desde cualquier punto de la ciudad al aeropuerto es imposible actualmente. Si quieres llegar a través de la estación terminal aérea, que es la que está a un costado del aeropuerto, pues tienes que hacer transbordos, y los transbordos de esta línea 5 no son los más amigables tampoco para el usuario. Exactamente, lo que se comentaba es no tanto la necesidad de buscar un sistema de transporte masivo, pero sí un sistema de transporte que sea cómodo, que sea accesible,
que ofrezca al usuario realmente una oportunidad para llegar a este nuevo aeropuerto. Así es. De manera cómoda. Finalmente, eso es lo que atrae al usuario del transporte Así público. es. Hubo otra opción, Paco, que cruza muy cerca de donde estamos, que es el Metrobús, la línea 4 del Metrobús. Solo que tiene la salvedad de que para llegar al aeropuerto no es directo, tiene que hacer escalas, tiene que hacer paradas a lo largo de todo el recorrido en el centro histórico, y una de esas rutas pues atraviesa la zona de la Merced, que es una de las zonas más caóticas en cuanto a tráfico en la Ciudad de México. Exactamente, de hecho, bueno, pues se tienen estadísticas de que esta ruta que va por la ruta de San Lázaro hacia el aeropuerto capitalino, línea 4, no tiene o no ha cumplido esa demanda estimada que se planeó cuando se desarrolló el proyecto de la línea 4 en ese servicio especial de 30 pesos. Lo que comentaban es eso, justamente. Hay que buscar también un sistema de transporte que sea atractivo, porque no solamente las personas que viajen y que pudieran tener la capacidad económica para pagar 30 pesos por un trayecto, van a usar esos sistemas de transporte. Hay mucha gente que se va a llegar a esta nueva terminal para trabajos, porque van a ser necesarios, claro. Y no es necesariamente un sector de la población que pueda pagar un alto costo por el transporte público, que de por sí ya lo paga con los sistemas de transporte que existen actualmente, de acuerdo con especialistas. Hasta el 40% de un salario mensual se destina para la movilidad de las personas, y esto, bueno, pues definitivamente no solamente tiene un impacto en cuanto a movilidad, sino también un impacto social. Ok, eso en cuanto a cómo llegar en transporte público. Pero tú ya lo comentabas y lo tenemos en pantalla, 88,000 pasajeros llegan a diario al actual aeropuerto, el 70% de ellos lo hace a través de un vehículo privado, un automóvil. Ahora, en los proyectos actuales para llevar gente hasta el aeropuerto nuevo, el que se va a construir en el exvaso de Texcoco, pues siguen algunas directrices que ya están en desuso en otras partes del mundo, que es hacer segundos pisos en vialidades ya existentes. Es correcto, todavía es incipiente el proyecto, todavía está en una primera etapa, hace falta mucha información, claro. Pero lo que sí se está percibiendo es justamente eso, se está optando por la construcción de vialidades elevadas, proyectos que no tienen nada que ver con lo que se está desarrollando en otras ciudades del mundo, en el que se está impulsando justamente no el uso del transporte particular, sino el uso del transporte público, con menos estacionamientos en los inmuebles, para desincentivar o hacer más difícil el uso del transporte. No es que se esté en contra del uso del vehículo particular, simplemente es hacer un poco más difícil el uso del transporte para que las ciudades se puedan mover de manera más eficiente. Otra crítica que se ha hecho, Arturo, es, y esto viene del lado del gobierno del Distrito Federal, y es que en la semana se presentó también el Programa Integral de Movilidad 2013-2018, que contempla 255 acciones que van a mejorar la movilidad de la ciudad. Estos tienen que ver, por supuesto, con transporte masivo, metro y metrobús principalmente, también con algún transporte terrestre como RTP o la red de transportes eléctricos, pero no hay ninguno de estos proyectos que se vincule de manera directa con el nuevo aeropuerto. Lo que se está viendo es una descoordinación, o por lo menos un desfase en los tiempos de desarrollo de los proyectos, que si bien todavía es pues que se pueda salvar, que se pueda corregir, claro, un documento que se haya publicado. Porque todavía no hay proyecto ejecutivo, todavía estamos a tiempo de poder hacer implementaciones que mejoren el transporte público en este caso. Exactamente, y sería deseable que, bueno, pues este programa integral de movilidad, junto con la ley de movilidad, y una vez que salgan los reglamentos para la Ciudad de México, pues también contemplen lo que sería o lo que va a ser el nuevo aeropuerto. Okay. Francisco, muchísimas gracias, y seguimos pendientes de esta obra, que es la más importante que se construirá durante los próximos años en el país, y que pues le dará muchísima apertura a la Ciudad de México y a todo México. Muchísimas gracias, Francisco. Seguimos pendientes, buenas tardes. Y como decía Francisco, te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.